Hola, ¿cómo están? Estamos en esta sesión 13 de nuestra materia de medios masivos de comunicación. A lo largo de todo el curso, bueno, pues hemos visto una serie de estrategias, hemos analizado, hemos puntualizado cuáles son las cosas que cada uno de los medios masivos de comunicación aborda, cómo se planea, se ejecuta y se coordina una estrategia de medios masivos de comunicación. Eventualmente también hemos visto cómo nosotros discriminamos, escogemos alguno de los medios y cuál es la estrategia que nosotros tendríamos que seguir en cada uno de estos medios. Para estas últimas 3 sesiones vamos a hablar no del medio, pero sí del mensaje y del contenido. Anteriormente ya hemos platicado de este estudio que lanza Albert Mehrabian, donde nos platica que después de haber estado en contacto con alguna persona, después de haber estado en contacto con algún estímulo, nos acordamos en diferentes proporciones de cada una de los factores de comunicación. Y entonces el señor Mehrabian nos dice que después de haber estado con una persona nos acordamos en un 55% de su apariencia, de cómo venía vestido, en un 38% del medio, cómo utilizó su cuerpo, cómo eran sus ademanes, el tono de voz, etcétera, etcétera. Y finalmente el 7%, solamente el 7%, nos acordamos de lo que nos dijo. Si eso lo migramos y lo llevamos a una estrategia de comunicación, entonces estaríamos hablando de que el 55% de importancia es cómo nos vemos en ese medio, la calidad que tenemos en ese medio. Y ya lo hemos hablado suficientemente a lo largo de las 12 sesiones anteriores. No pichicatear por una cámara, no creer que por ahorrarme dinero en un diseñador mi comercial no va a perder importancia o no va a perder calidad o efectividad, etcétera. No administrar puntualmente cada uno de esos medios de comunicación. El 45% restante lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con de qué manera yo voy a comunicar ese fondo. ¿Cómo le voy a hacer yo como mercadólogo para generar una estrategia general para la comunicación y el uso de esos medios masivos de comunicación? Bueno, pues como ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones, tenemos una metodología. Si nosotros viniéramos a encontrar la manera de comunicar exclusivamente un producto o un servicio, entonces no estaríamos hablando de una estrategia de medios masivos de comunicación, sino de un caso de éxito de cómo se hace una campaña para un servicio. Y ese no es el caso. El objetivo de las universidades, el objetivo de aprender una materia en una universidad es precisamente cumplir con una metodología y aprender un paso A, paso B y paso X que nos lleve a tener el conocimiento de cómo se tiene que hacer una estrategia de medios masivos de comunicación, por un lado, y por otro lado, a tener la capacidad de replicar ese conocimiento en cualquier industria, hacia cualquier producto. Y entonces alrededor de eso es que tenemos una estrategia, una metodología que tiene pasos diferentes para diseñar y ejecutar esa estrategia de medios masivos de comunicación, que la vamos a determinar y la vamos a ir desmenuzando poco a poco. En términos generales, esta estrategia de comunicación se divide en 6 pasos. El primer paso es un análisis de situación. Un análisis de situación que a su vez está comprendido de 2 puntos principales. El segundo paso es una investigación de mercado. Esta parte, como ya la hemos visto anteriormente, es la parte fundamental, la parte toral, el eje rector de cualquier estrategia. Y no nada más me refiero a una estrategia de comunicación, me refiero a una estrategia
de distribución, a una estrategia de renovación de productos, de reingeniería, de lo que ustedes quieran hablar. Como mercadólogos es nuestra obligación y es mandatorio que sepamos que cada una de nuestras decisiones están tomadas con base en ciencia y conocimiento. La ciencia me la va a dar una investigación de mercados bien estructurada y consistente, y el conocimiento me lo va a dar una investigación documental sustentada, que tenga que ver con la competencia, con la industria, con la historia, con diferentes parámetros. El siguiente paso tendría que ser un diseño de estrategia de campaña y plan de medios. Léase como qué voy a decir, cuál es el mensaje que yo voy a decir. Después vendría toda una estrategia de producción de medios, que si nos recordamos la clase pasada, bueno, pues ya hablamos de toda esa metodología puntual de esa producción de medios, ¿no? Como yo tendría que contratar a una agencia de publicidad, qué cosas yo le voy a pedir a esa agencia de publicidad, cuáles son los entregables y los pasos que voy a seguir en mi trabajo conjunto con esa agencia de publicidad. Después viene esta parte de operación, lanzamiento y relaciones públicas, dónde lo voy a lanzar, cuál es la administración de cada uno de los medios, y finalmente viene una etapa de evaluación, corrección y seguimiento de mis medios masivos de comunicación. Desmenuzando cada una de estas estrategias, desmenuzando cada una de estos pasos, de estos 6 pasos, entramos en la primera, el análisis de situación. ¿Qué se hace, qué se aborda y qué se analiza en esta parte del análisis de situación? Bueno, pues se abordan 3 temas principales. Un análisis de entorno. Un análisis de entorno que tendría que ser, bueno, pues imagen corporativa, un análisis de imagen. ¿Qué es eso? Yo tengo que entender cuál es la percepción que se tiene de mí desde diferentes perspectivas. O sea, cómo me ven, cómo ven a mi empresa, cómo ven a mi producto y cómo ven la publicidad que yo hago. No nada más mis clientes, sino la competencia, la industria, etcétera, etcétera. Y entonces eso me tendría que hablar de un análisis de imagen. Un análisis de imagen que también lo podemos dar y lo podemos entender como un análisis de percepción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los productos Ford tienen una serie de características que nos llevan a concluir la percepción que se tiene de Ford en el mercado. No sé si es buena o si es mala, pero lo que yo sí tendría que saber, sí tendría que saber si es buena y si es mala, pero lo que yo tendría que saber, además de eso, debería ser cuáles son los keywords, las palabras clave con las que relaciona la gente a mi producto. Si lo ven como un producto para jóvenes, para viejos, para adultos, para señoras, etcétera. Mis tiendas, mi comunicación, si mis comerciales son llamativos o son aburridos, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un análisis contextual de imagen. La siguiente parte dentro de este análisis de entorno es un marketing mix. ¿Qué es eso? Bueno, pues yo voy a analizar de acuerdo a la nueva concepción del marketing. ¿Qué es esa nueva concepción del marketing? Antes, pues esto tiene toda su historia. Antes, el marketing se diseñaba partiendo de una premisa principal. ¿Cuál es esa premisa principal? Yo voy a diseñar algo que voy a ofrecer al mercado para satisfacer algunas necesidades. Y esa manera de pensar es obsoleta. A partir de ahí, de esta manera obsoleta de pensar, de esta manera obsoleta, y lo digo no en términos despectivos, porque evidentemente ha sido la historia y han sido, pues los cimientos de todo el avance
comercial y comunicacional que hoy tenemos, pero ya no aplican para la actualidad de los mercados y de los clientes. Alrededor de eso, entonces, se diseñaba un marketing mix compuesto por 4 Ps. Esas 4 Ps nos hablaban de precio. ¿Y cómo se diseñaba esa estrategia de precios? Esa estrategia de precios comprendía, lo podemos ver en el pizarrón. Esto es una comparativo de marketing mix. Lo vamos a partir en 2 y las 4 P's. Y aquí vamos a hablar de las 4 C's. ¿Qué pasa y cómo se diseñaban entonces esas 4 P's? Esas 4 P's se diseñaban y yo decía, la primer P va a ser la P de precio. Y entonces esa P de precio iba a comprender básicamente mis costos de operación más mis costos de producción más mi bonita utilidad. Y entonces eso me arrojaba un precio de venta. Así se diseñaba. ¿Cuánto me cuesta producir? Más cuánto me cuesta operar, más cuánto me quiero ganar. Y entonces ahí yo sacaba el precio de mi producto en la estrategia de producto. Eso estaba concebido como las características básicas de mi producto o de mi servicio. Por ejemplo, una botella de agua que tiene taparrosca, que tiene una etiqueta de color rosa, que etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nos llevaba a diferentes características de ese mismo producto, donde nosotros terminábamos de definir, de puntualizar qué es lo que estamos vendiendo, ¿no? Estamos vendiendo una botella de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde evidentemente aquí había una oportunidad para ser diferente. Después había otra P de plaza. Esa P de plaza significaba en dónde iba a vender, que era tiendas, más distribución, y entonces yo decía, bueno, pues lo voy a vender en tiendas propias y también voy a dar concesiones y también voy a tener intermediarios y también voy a hacer una serie de cosas para hacer llegar, y esto era, ¿cómo voy a hacer llegar mi producto a través de los medios básicos de comercialización? Y finalmente venía esta parte de la promoción, que era publicidad más promoción. En dónde me voy a anunciar, qué promociones voy a sacar al mercado, cuánto tiempo van a durar mis promociones, etcétera, etcétera. Esto es obsoleto. Si yo sigo pensando de esta manera, voy a hacer un marketing de los años 80 o de los años 70, y eso evidentemente no me va a asegurar ninguna estadía o ninguna permanencia dentro del mercado, y mucho menos me van a ofrecer un producto exitoso. ¿Ok? Entonces, estas 4 P's
se diseñaban desde la perspectiva de la empresa. Esa es la palabra clave. Yo entraba con mi consejo directivo, traía algunos estudios de mercado, comparativos sobre todo, algunos estudios de mercado para ver qué estaba haciendo la competencia, qué estoy haciendo yo y todo ese tipo de cosas, y entonces todos concluíamos, diseñábamos y encargábamos a ingeniería de producto, a ingeniería de servicios, a renovación, a diferentes cosas que ejecutaran un producto con determinadas características. Una vez que yo lo tenía listo, lo ofrecía al mercado y entonces sorprendía al mercado. Hoy día esa parte de la sorpresa tiene que ser como mucho más consistente. Hoy día la perspectiva es imperativo que sea desde la perspectiva del cliente. Y yo entonces les voy a cambiar, que además de todo, aquí cabe hacer una aclaración, no es sustitutiva, es complementaria. Este es el marketing del presente. Pero eso no significa que esto lo echamos por la borda, ¿eh? Esto significa que es esto más esto. Más la perspectiva de la empresa, más la perspectiva del cliente, que hoy día tendría que ser mucho más importante. Y entonces, aquí, yo en lugar de precios, como ya vamos a jugar con las Cs, entonces tendría que hablarte de que en lugar de precios, tendría que haber una estrategia de costos. Ojo, si yo me pongo en los zapatos de mis clientes, entonces tendría que pensar que para ellos es irrelevante cuánto me cuesta vivir y cuánto me cuesta producir y cuánta utilidad me quiero ganar. Para ellos es mucho más importante cuánto me cuesta acceder. Lo voy a poner. ¿Cuánto me cuesta acceder y utilizar este producto? ¿Y cuánto me emociona, cuánto me satisface ese mismo producto? ¿Cuál es el ejemplo? Un litro de leche, supongamos que un litro de leche está a la venta, su precio de venta es de 10 pesos. ¿Eso es lo que en realidad me cuesta un litro de leche? No. Me cuesta esos 10 pesos que yo le pago a la cajera del supermercado, más un peso que le di al cerillo que está empacando las cosas del súper, más 2 pesos o 3 en el mejor de los casos de estacionamiento, más otros 3 pesos que yo me gasté en gasolina o en tiempo o en el transporte o en lo que sea. Y entonces lo que dicen las estadísticas es que en promedio un producto que me termina costando $1, por estos costos, yo termino desembolsando $1.50. Costo de acceso, costo de uso. Es por eso que yo tendría que pensar en términos del cliente, cómo le acerco de manera más barata, más rápida y más efectiva mis productos. ¿Para qué? Para que le cueste menos. Por otro lado, vienen los costos emocionales. ¿Qué son esos costos emocionales? Los costos emocionales son el nivel, primero la especificidad y después el nivel de fibras que yo le toco emocionales a mi cliente. Porque nosotros hemos visto que hay gente dispuesta a dormir afuera de un almacén para ser los primeros en tener alguna tableta electrónica, ¿no? O somos testigos también
de cómo hay gente que es capaz de dormir afuera de un estadio para tener acceso a algún boleto de algún concierto en específico. O pueden pagar una playera de su equipo favorito o de la selección o de lo que sea al doble o al triple de su costo normal. Entonces, esos costos emocionales me tendrían que dar el sustento para que yo pudiera elevar o bajar mis precios. Porque de repente vemos algunas bolsas de mano para las mujeres que terminan, que su costo de producción y su costo operativo podría girar alrededor de los 2,000 pesos. Pero en las tiendas, esas bolsas cuestan 20,000 pesos. ¿Por qué? Pues por el costo emocional. ¿Qué venden? Estatus. Y tú pagas por la marca, no pagas por los contenidos o por las características físicas de ese producto. Pagas por la emoción, por pertenecer a un grupo social. Costos en lugar de precios. Evidentemente aquí en esta estrategia también vendría tu estrategia de precios. Después yo te cambiaría la P de producto por la C de cliente. Y entonces en esta C de cliente tendría que hablar de una segmentación profunda. En lugar de definir este plumón, que es un plumón que tiene una envoltura metálica, que tiene contenidos de alcohol, que pinta de color verde y tiene una tapa del color que le corresponde a cada uno de los plumones, yo tendría que definir a la persona que lo usa. Y eso me va a abrir muchísimo mi espectro de oferta. En lugar de definir a este producto y dedicarme a hacer exclusivamente plumones, ¿qué tendría que hacer? Definir al usuario. Y entonces, bueno, pues es gente que da clases, que eventualmente, que diariamente usa un pizarrón, que acostumbra, etcétera, 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 ¿no? Yo defino entonces a mi cliente. ¿Para qué defino a mi cliente? Para saber, primero para entenderlo, después para encontrarlo y finalmente para venderle. A partir de ahí, entonces yo tendría que diseñar algo para sorprenderlo. No diseñar algo para sorprenderlo sin la certeza de que lo voy a sorprender. ¿Cómo se hace esto? Con estudios de mercado. ¿Qué nos van a decir los estudios de mercado? ¿Qué quisiera el cliente? Y entonces la metodología sería: antes yo diseñaba algo y lo sacaba y lo ofertaba en el mercado. Hoy, como ya tengo la capacidad de producir más fácil, como, bueno, pues ya lo vimos alguna vez en su momento, en esta parte de las condiciones del mercado, hoy producir es muy fácil. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sales, le preguntas al cliente, diseñas lo que el cliente te dijo y entonces generas un producto. Te cambiaría entonces la P de plaza también por la C de conveniencia. ¿Qué sería? Mis estrategias de plaza, tiendas, distribución, concesionarios, etcétera, más en donde yo le soy conveniente, funcional a mi cliente, más cómo le ayudo para ahorrar tiempo, más en donde lo sorprendo. O sea, ¿cómo? La estrategia de distribución de Cola Loca. Cola Loca manda y lanza un estudio de mercado
y orientado básicamente a distribución. Y entonces, Cola Loca, los clientes cautivos y los clientes potenciales de Cola Loca le dicen a la gente del estudio de mercado, bueno, pues yo me acuerdo de comprar Cola Loca cuando estoy formado en la cola de las tortillas. ¿Por qué? Pues porque Cola Loca no es un producto que yo ponga en mi lista de súper o que vaya específicamente a comprar a alguna tienda. Cuando yo entro en algún establecimiento me acuerdo porque lo veo o por alguna cosa. Es rara la vez que nosotros salimos específicamente a comprar Cola Loca. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de conveniencia de Cola Loca? Evidentemente empezar a vender Cola Loca en las tortillerías. Aunque suene descabellado y chistoso, bueno, pues eventualmente lo van a empezar a ver cada vez más común. ¿De qué se trata? De la plaza. Yo vendo donde estoy vendiendo. Más donde le soy funcional. Más donde le ahorro tiempo. Más donde lo sorprendo. Cola Loca en las tortillerías. Aceite en el pasillo de los sartenes. Pelapapas al ladito de donde están las papas del súper. Eso es una estrategia de conveniencia. Estrategias de conveniencia de empresas que se han recargado dentro de esta estrategia y se han vuelto estúpidamente ricas, millonarias. Es una estrategia de conveniencia donde mi producto no es el mejor, mi publicidad para nada es la mejor, pero mi estrategia de conveniencia sí, Bonais, donde yo me centro en entregarle a la gente bajo un calor de 30 a 32 grados una congelada. Bonais cumple con estas características. El Bonais también se vende en supermercados y en todos esos lados. Pero ¿dónde le es funcionalidad? Pues donde tengo más sed o más calor. Me ahorras tiempo y energía, no me tengo que bajar del coche y sobre todo me sorprendes, ¿no? Eso es hacer una estrategia de conveniencia, que nada tiene que ver con esta estrategia de plaza que, como les digo, es obsoleta. Y finalmente, la promoción. Te cambio la promoción por comunicación. Esto pretende ser un mundo. Esta estrategia de promoción, evidentemente, de comunicación, perdón, tendría que ser la parte promocional, publicitaria, más un mundo de posibilidades. ¿Cómo qué? Bueno, pues antes yo nada más decía, bueno, pues voy a hacer un comercial de televisión y voy a hacer un tríptico y entonces voy a lanzar una promoción para el Día de las Madres, etcétera, etcétera. Hoy eso ya caducó. ¿Cuál es mi estrategia de promoción? Bueno, pues es eso más. Voy a lanzar una estrategia en relaciones públicas. Voy a patrocinar eventos. Voy a redecorar mis tiendas. Voy a diseñar nuevos uniformes para mis repartidores. Voy a hacer una serie de estrategias y tácticas que me van a llevar a comunicar sensorialmente, rápidamente y emotivamente lo que yo tengo que comunicar. Y entonces ese sería un análisis consistente de marketing mix alrededor de este nuevo marketing mix. Ese análisis tú lo tienes que hacer para determinar qué tienes que comunicar, cómo lo tienes que comunicar, y forma parte de el segundo punto dentro de nuestro análisis general de entorno. El tercer punto habla de un análisis de industria. ¿Qué tendría yo que analizar en esta parte analítica dentro de la industria? Bueno, pues está súper fácil. Stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Son organismos, organizaciones, industrias,
empresas que están afuera de la empresa, que son ajenas y externas completamente a la empresa, pero que permiten que yo viva y que yo pueda trabajar. ¿Cómo? Bueno, pues reguladores, organismos, reputación, etcétera. ¿Qué son ellos? ¿Me podrías ayudar con un...? Gracias. Estos stakeholders son empresas como mis proveedores, empresas como mis distribuidores principales, organismos reguladores como Hacienda, como Protección Civil, como derechos humanos, como los sindicatos, etcétera, etcétera. ¿Qué otros organismos podrían venir dentro de los stakeholders? Bueno, pues organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, como todos estos. Bueno, pues todos ellos son ajenos y externos a la empresa, pero me toman en cuenta y además de todo me permiten laborar, me permiten trabajar. Si Hacienda me dice que no puedo trabajar, no puedo trabajar. Si mis proveedores deciden que no me van a entregar los materiales, pues yo no tengo que ofrecerle al cliente, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso viene dentro del análisis de industria. Otro análisis de industria tiene que ver evidentemente con la competencia. Otra parte dentro del análisis de industria tendría que venir con la reputación de la misma industria. Gracias. Perdón, un segundo. Perdón. Tendría que venir con el análisis de la competencia, de la reputación de la industria. Por ejemplo, la industria del petróleo en México, que además es un monopolio, pues está muy, muy mal reputada, ¿no? La industria de la salud, ¿no? Que la salud pública es mala y la salud privada es carísima. Entonces, bueno, pues si yo quisiera lanzar un hospital para gente de clase media, ¿qué condiciones les tendría que ofrecer para que entonces yo pudiera nadar a favor de esta corriente en contra? Porque la gente en su generalidad tiene una percepción de que la industria de la salud es carísima, etcétera, ¿no? Competencia regional, competencia nacional, expectativas futuras también tienen que ver con este análisis de la industria, por ejemplo, y ya lo hemos platicado, hacia dónde van las laptops, las computadoras portátiles, pues van directo al cementerio, ¿no? Lo que sigue ahora ya en términos de tecnología son las tabletas o los teléfonos ultra inteligentes o todo ese tipo de cosas que van a terminar desplazando y asesinando a las laptops. La siguiente parte de este análisis de situación es una propuesta de estudio de mercado con base en el análisis de situación. Yo primero hago toda esta investigación documental, ¿no? Este análisis de entorno que me hable de mi imagen corporativa, este análisis de entorno, y todo eso lo hago a través de una investigación documental, mi marketing, etcétera, el análisis de la industria, y después voy a hacer una parte práctica. Esta parte práctica sería proponer un estudio de mercado para saber qué quiero que el cliente, que la competencia y que la misma industria me digan, ¿no? Y en términos generales, y la recomendación que yo hago alrededor de esto es que un análisis del mercado cumpla con el método científico que aprendimos en la primaria, que tendría que ver con un problema, con una hipótesis, con una metodología, con una aplicación y finalmente con unas conclusiones que generan una tesis o una antítesis. El siguiente paso y la siguiente esfera dentro de este mismo análisis de situación
tendría que ver, y el segundo paso, tendría que ver con una investigación de mercado, con un proceso dentro de la toma de decisiones. ¿Qué es eso? Para una investigación de mercados consistente, yo tendría que generar un sistema de evaluación científico y ordenado. ¿Cómo se define esta parte de investigación y análisis de mercados? Investigación de mercados es un término que he escuchado mucho y que tiene que ver con lanzar un estudio de mercados, ya sea cualitativo o cuantitativo, a una serie, a un sector de la población, para que ese sector de la población me dé una temperatura y condiciones de mi producto o del mismo cliente. Se define entonces como un proceso de planeación, captura y análisis de datos relevantes y necesarios para tomar decisiones, con 3 funciones. Me dice qué es lo que está pasando, me dice por qué pasó lo que pasó y me dice qué va a pasar. Es decir, y estas 3 funciones tienen que ver con términos temporales, en términos de pasado, presente y futuro. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cómo se está moviendo todo? ¿Cómo está pensando el cliente? ¿Y qué es lo que viene? ¿Hacia dónde se va mi producto? ¿Hacia dónde se va mi cliente? ¿Hacia dónde va la industria misma? No en todas las etapas, evidentemente, necesitamos la misma información o utilidad. Depende de la vida del producto y condiciones del mercado. Primero, condiciones del mercado para saber si mi producto todavía tendría futuro. Léase, si yo tengo que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo de laptops, o ya termino con ese tema y me empiezo a centrar y empiezo a centrar mis atenciones en el desarrollo de tabletas, por ejemplo. Si mi producto es ya un producto maduro, y entonces ¿qué tendría que hacer? Pues a lo mejor le tendría que preguntar al cliente qué es lo que viene. Si estoy estancado en el ciclo de vida de mi producto y entonces del crecimiento, de la introducción no paso, solo le tengo que preguntar al cliente qué espera, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Etcétera. Bueno, pues para eso nosotros lanzamos una serie de estudios de mercados donde nosotros vamos a diagnosticar el estatus, a diseñar la estrategia y a ejecutar las tácticas. El proceso de investigación, en esta parte de la investigación de mercados, tiene 6 puntos básicos. Primero, identificar y definir el problema con exactitud. De repente queremos arreglar síntomas. ¿Qué es arreglar un síntoma? Me atendieron mal en un call center. Y entonces lanzo un estudio de mercados para ver si mi call center está funcionando bien o mal. Y entonces yo arreglo el síntoma cambiando de proveedor de call center. Cuando a lo mejor no estoy arreglando el verdadero problema, estoy arreglando un síntoma. El síntoma es la mala atención y la incomprensión de mi cliente cuando yo le estoy explicando cómo funciona mi producto. A través de 1 o de 10 call centers no lo voy a lograr. ¿Qué tendría yo que lograr? Bueno, pues una capacitación más profunda hacia mi cliente. ¿A través de qué? A través de tutoriales, a través de páginas de internet, a través de un manual de instrucciones más profundo o más específico o más legible, no sé. El chiste es arreglar el problema de fondo, y muchas veces nos falta esta objetividad y sobre todo nos falta este centro de negocios para entender que arreglando síntomas solamente voy a conservar a los pocos clientes que medianamente están conformes conmigo y voy a perder muchos más. Planear el diseño de investigación y la obtención de datos. Eso tiene que ver con ¿qué tipo de estudio de mercado voy a lanzar? ¿Cualitativo, cuantitativo? Bueno, pues si es cualitativo, ¿qué voy a hacer? ¿Un focus group o una experimentación? ¿O voy a hacer observación pura y mera? O etcétera, ¿no? ¿Qué voy a hacer si escojo el cuantitativo?
una encuesta o voy a hacer un análisis de tickets. Abro paréntesis, un análisis de tickets es analizar con qué productos se está comprando mi producto, a qué hora, al grado de que hay productos que nos dan estadísticas tan claras como que los productos de limpieza se compran en la mañana y generalmente se compran acompañados de algún producto que pueda distraer el hambre, ¿no? Como que, como papas, como algo de comida chatarra. Eso se hace a través de un análisis estadístico, por eso es un estudio de mercados cuantitativo de los tickets de la conducta del consumidor, donde el consumidor ni siquiera se ha dado cuenta que está siendo observado. Después viene una recolección y clasificación de datos, que es ya la interpretación de todas estas, la recolección, el levantamiento de los focus groups, el levantamiento de las encuestas, el levantamiento de los tickets. Después viene el análisis e interpretar los datos, que es lo más importante. De repente, y cuando nosotros contratamos una agencia de estudios de mercado, tenemos que ser muy puntuales en que si me das gráficas con la transcripción y el número de encuestas que levantaste y cuántos resolvieron que sí, cuántos que no, me estás dando un estudio de mercados en un 60 o 70% de su fin. Lo que tú me tienes que dar como una agencia es hacia dónde me voy, qué me recomiendas. Y bueno, pues ahí viene esta parte de análisis e interpretación de los datos. Después se prepara y se presenta un informe, estrategias, como les decía, no conclusiones. Yo no concluyo que el 30% de mis clientes dijeron que fueron mal atendidos en el call center, el 40% que bien y el otro 20% que el otro 40% que regular. Esa no es una conclusión. La conclusión es, tengo que cambiar la manera en que me estoy comunicando con mi cliente o no. Bueno, pues yo te recomiendo que después de esto tú te comuniques de manera más cercana con el cliente a través de una campaña de publicidad donde le digas qué páginas de internet puede visitar para entender de mejor manera el funcionamiento de tu producto. O que lances una campaña de relaciones públicas donde tengas stands en los supermercados explicándole a la gente de manera gratuita y sin compromiso cómo funciona tu producto. O que hagas, etcétera, ¿no? Eso es lo que tú tendrías que obtener de un buen estudio de mercado. Y finalmente viene el punto 6, que tendría que hablar de dar seguimiento a estas dos partes fundamentales, partes ultra sensibles y partes estratégicas para generar una estrategia de comunicación, que sería dar seguimiento. Y el seguimiento en medios de comunicación es algo que pocas veces se aborda, que casi nadie conoce, pero que tendría que ser importantísimo en el desarrollo de una estrategia de comunicación. ¿Cuál es el seguimiento que yo le tengo que dar a una campaña de comunicación? Si ya la lancé, si ya está al aire, bueno, pues el seguimiento es ver en diferentes términos, en diferentes parámetros, si mi campaña funcionó. Todos estos términos y estos parámetros se resumen en dos grandes esferas. La primera esfera es, ¿mi mensaje fue comprendido? Y la segunda esfera es, ¿se cumplieron los objetivos de mi producto? Con esas dos cosas, yo voy a obtener una calificación a mi estrategia de medios. Mi mensaje fue comprendido, la gente entendió que yo quería ser diferente de mi competencia, la gente entendió que yo estaba lanzando una estrategia de una promoción, la gente entendió que estoy renovando mis productos, la gente aprendió y leyó perfectamente el eslogan que yo le quise comunicar.
¿o no? Los colores fueron interpretados como yo los había diseñado, el vocero fue bien percibido, etcétera, ¿no? La música no distrajo demasiado a los espectadores, etcétera. Se analiza el medio per se, el medio de cómo y la efectividad para comunicar el mensaje. Y la segunda esfera tiene que ver con, a ver, después de esta campaña de publicidad, ¿vendí más? Levanto un estudio de mercados o yo hago un análisis de diferencia de ventas. Bueno, pero si a lo mejor el objetivo de mi campaña de publicidad no era vender, era crear diferenciación y crecimiento en la percepción, bueno, pues entonces yo tendría que lanzar un estudio de mercados para ver si la gente se acuerda más de mí, o de mi chiste, o de que ya habíamos platicado alguna vez de eso. Se acuerda más de mis productos, los tiene más presentes, siente la necesidad de comprarlos, etcétera, ¿no? Empecé a desplazar a la competencia y entonces, aunque no venda más, ya estoy vendiendo en términos del pie general más. Si yo sigo vendiendo 10 unidades al año, pero la demanda anual bajó en 10 unidades, bueno, pues eso significa que estoy conquistando yo más espacio dentro de la oferta general. Insisto, vendo más, la gente se acuerda más de mí, estoy desplazando a la competencia, alargué el ciclo de vida, todo ese tipo de cosas son las que componen la segunda esfera para evaluar una estrategia de comunicación, mensaje y objetivos del producto. Con eso entonces tendríamos ya sustentada esta primer parte de analizar el contexto, analizar la situación de el mercado. Lo que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver con el siguiente paso. El siguiente paso es generar una fase estratégica profunda, una fase estratégica bien centrada y una fase estratégica consistente. Esa fase estratégica nos va a hablar de diferentes puntos. El primer punto son segmentación de mercado, posicionamiento y enfoque, código de marca, personificación, eslogan, vocero y manual de fundamentos. Para no perder mucho tiempo, voy a entrar en esta primera parte, que se llama segmentación de mercados. Esto ya lo habíamos visto, esta lámina incluso ya lo habíamos visto en algún momento. Una segmentación de mercados adecuada tiene que ser parte central y la piedra angular para construir toda una estrategia de comunicación, para construir una estrategia consistente y asertiva de comunicación. ¿En dónde lo voy a encontrar? ¿Qué le tengo que ofrecer? ¿Cómo le tengo que hablar? Bueno, pues todo eso está derivado de una adecuada segmentación de mercados, que tiene, como ya lo habíamos visto en ocasiones pasadas, dos componentes. El primer componente nos habla de el aspecto demográfico, estadístico y geográfico: cuánto gana, dónde vive, cómo es su casa, tiene coche, cuántas personas conforman su familia, cuál es su ingreso mensual, cuántos focos tiene su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte conceptual y psicográfica. Esta parte conceptual y psicográfica tiene que ver con sus sueños, sus ideales, sus signos, sus símbolos, etcétera, etcétera. Algo que ya hemos platicado en esta parte de la segmentación es que entre más profundo sea yo en mi segmentación de mercados, más fácil me va a ser comunicarle, hacerle llegar ese mensaje, determinar el medio por el que yo voy a mandar ese mensaje y sobre todo establecer el estatus de mi producto dentro de la industria y de mi producto ante la mente del cliente. Con eso, porque bueno, los temas que vienen adelante son más demandantes, con eso cerramos entonces esta 13ª sesión y bueno, pues nos vemos la próxima vez. Recapitulando en términos generales, bueno, pues hemos entrado en
la metodología de cómo se diseña y cuál es el paso a paso para generar una estrategia de comunicación y de administración de medios masivos de comunicación de la manera más asertiva. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.